Pues bueno, bienvenidas a una sesión más de Sobreviviendo a Historia Universal. Y el tema que hoy vamos a ver va a ser las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Estos movimientos son importantes porque va a ser por primera vez cuando las teorías políticas y sociales que vimos en la Ilustración, ya saben, contrato social, gobierno representativo y no sé cuántas ondas más, van a intentar aplicarse, ¿vale? Así que a manera de introducción, vamos a ver su importancia. Un elemento muy importante que va a denotar estos procesos es que van a ser el inicio de la conformación de los estados-nación modernos, ¿sale? Acuérdense que cuando hablamos de estado-nación estamos hablando de una entidad política que está sobre un territorio delimitado bajo un conjunto de colectivos integrados, una cultura nacional. Más adelante vamos a ver qué onda con los nacionalismos. Y también estamos hablando de una sociedad de carácter individual, donde el hombre supuestamente ya es libre, tiene una serie de derechos naturales, que le va a permitir, por ejemplo, tener acceso a la propiedad privada, libre empresa, migrar, etcétera, 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 aunque más adelante vamos a ver que pues hay bemoles sobre eso. Y algo que también es muy importante, estos procesos van a ser, digamos, las piezas que van a acomodar desde la política el modelo del capitalismo industrial. O sea que esta estructura política de un gobierno representativo, una constitución, el reconocimiento de una serie de derechos civiles a los individuos, la idea de una nacionalidad, va también con el enfoque de promover una economía de libre mercado en donde su base principal va a ser la propiedad privada individual. ¿Ok? O sea que esto nos conectamos también con un proceso que se está dando por estas fechas, lo vamos a ver en un par de clases más, que va a ser la revolución industrial. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ninguna, gracias. Gracias, Ruby. Estefanía. No, ninguna, todo bien. Muy bien. Pues vamos con el primer acto, la independencia de los Estados Unidos. Para poder comprender este movimiento de emancipación, debemos de atender primero cómo es que evoluciona la etapa colonial de este país. En el caso de los Estados Unidos, el reino que va a colonizar lo que hoy es esa nación va a ser Inglaterra. Inglaterra va a llegar un poquito después que los españoles a América y va a tener colonias en toda la costa del Atlántico Norte del continente americano. Ojo, no va a ser el único país que va a tener colonias allí. Van a llegar grupos migrantes de holandeses, de alemanes, bueno, que Alemania todavía no existía en ese periodo, escoceses y galeses. Muchos de estos grupos vienen huyendo de la persecución religiosa que se estaba dando en Europa en aquellos años. Recuerden que durante el siglo XVI y XVII van a ocurrir guerras de religión, en parte provocadas por el advenimiento de la Reforma Protestante. Y a diferencia de ahora, durante el siglo XVI y XVII no había libertad de credo. Entonces muchos de ellos llegan a América pues para huir de todo ese relajo, ¿no? Clásico. Van a conformar todos ellos lo que son las 13 colonias, que son las que están viendo en el mapa. Ahora van a ser grupos muy particulares, porque el hecho de que vengan de diferentes credos religiosos va a permitir que de alguna manera haya una tolerancia de ideas.
Eso no quiere decir que se acepten, pero van a ser hipócritas. ¿Sale? Aunque en un primer momento también aquí se desarrollan persecuciones religiosas. Sin embargo, eso se va a ir apagando y van a llegar e intentan convivir. ¿Sale? Otra particularidad que también tienen es que son muy emprendedores. Me refiero a que ellos traen la idea de que la riqueza es una manera de Dios de decir que pues tú eres bueno y yo te quiero, pero a diferencia, por ejemplo, de los españoles que no ven con muy buenos ojos el trabajo, ellos sí. Así es que son comunidades tremendamente individuales. ¿Sale? Algo que también tienen como particularidad es que van a poseer concesiones de participar en la vida pública de sus pueblos y ciudades. Algo que, por ejemplo, en la Nueva España y en cualquier otro territorio español no va a ocurrir. Aquí el gobernador va a tomar en cuenta a la gente local. Y eso, de alguna manera, con el paso del tiempo les va a permitir una autonomía. Entonces, este contraste de condiciones a las que, por ejemplo, vemos en la Nueva España, nos ayuda a entender un poco por qué la guerra de independencia de los Estados Unidos va a tener esa cuestión pues tan particular. ¿Sale? ¿Hasta aquí algún comentario, chicas? Oiga, profesor, ¿Sí? las 13 colonias fueron los grupos que huyeron de la Ajá. religión. Sí, ahí llegaron. O sea que no te digo, no solamente llegan ingleses, llegan escoceses y holandeses, pero reconociendo la autoridad del rey de Inglaterra. Ah, ok, gracias. ¿De nada? Rubí, Dayani. No, yo no tengo duda hasta ahorita. Bueno, perdón. Dayani, por ahí te habías abierto el micrófono, dime. Gracias, Rubí. Bueno, es que yo tengo una duda que Ajá. eh, pues, fue cuando se empezó a dar esos movimientos de la guerra de religión, ¿no? Que creo que también se estancó por eso. Perdón, no te entendí lo último. Cuando se empezó a dar la guerra, también hubo una parte donde la religión se llegó a implicar, Ujú. pero no sé si estoy bien o bueno. Sí, sí, de hecho, algo que tienen muy interesante estas comunidades es el hecho que, chan, 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 van a ser muy religiosos, muy religiosos, pero el que hayan un montón de iglesias o corrientes cristianas ahí implica que ninguna sea superior a la otra. Y entonces eso va a generar que en el espacio público la religión no sea, sí es importante, pero no sea motivo para dividir. Es un caso muy interesante. Y digo que sí son muy religiosos porque incluso en la actualidad el presidente de los Estados Unidos no jura su cargo en una constitución, como llega a suceder aquí en México. No, sino va a ser en, eh, en una Biblia, en el Evangelio. Si ustedes han visto alguna vez un billete de $1, hay un lema hasta abajo que dice In God We Trust. Perdón mi inglés. Fui a la misma escuela que Peña Nieto. Entonces ahí te das cuenta que son bien religiosos y hasta la fecha, o sea, no sé si alguna vez han tenido chance de platicar con un estadounidense, no de origen latino, aclaro, un, podríamos denominar un estadounidense originario de europeo, y eh, sí son bien religiosos. Mi hermano es evangélico y pues bueno, su iglesia tiene
cierto contacto con pastores norteamericanos y alguna vez me tocó coincidir. Yo soy agnóstico. Pero pues de vez en cuando he ido a ver a mi hermano tocar. Al güey le gusta la música cristiana y es un excelente músico. Y también dentista. Entonces, una de esas me tocó platicar con un pastor que al mismo tiempo era abogado. Eso sí, son gente pues bastante preparada, ¿eh? Les digo que traen este rollo del trabajo y la acumulación de riquezas. Y no, hombre. Uno pensaría que esa gente no es así. Y resulta que llegan a ser incluso hasta más fundamentalistas que la doñita de 80 años que va todos los días al rosario. Y tienen un cierto rechazo hacia los católicos. Entonces la cultura norteamericana no es laica, no es religiosa, pero saben, digamos, respetar. A diferencia de lo que, por ejemplo, aquí se dio en México, en donde hubo una iglesia centralizada que no tuvo competencia u oposición, y eso dominó culturalmente a la sociedad, a tal grado que mucho de lo que incluso hoy asumimos culturalmente, pues vienen de principios morales católicos. Y bueno, si vives en Xochimilco, pues todavía es más evidente. ¿O no, Ruby? Sí, la verdad sí es muy, muy evidente aún. ¿En qué parte de Xochimilco vives? En San Lucas, bueno, entre la Uh. división de San Lucas y San Andrés. Ay, no, ¿no es San Mateo? No, es que es por donde está la cañada, un poquito más arriba, pero sí está súper, bueno, a mí en lo personal se me complica un poco vivir aquí porque me queda bien lejos de todo el transporte. Te entiendo. Estás por la 180, ¿no? Por la secundaria 180. Más o menos por ahí. No sé si conozcas los miradores, el mirador 1 y 2. No, no he llegado hasta ahí, fíjate. Cuando era más Ya. chavo sí me gustaba explorar mi tierra. Ahorita ya Sí, no tenía chance. sí, es más o menos por San Lucas, pero sí está un poquito cañón para el transporte. Pues de hecho por ahí también coincide Santiago, ¿no? Están como Ajá, que en un cruce, Santiago, San Lucas, por ahí anda San Lorenzo también, ¿no? Es como una ajá. contraesquina de Sí, sí, cuatro sí. pueblos. Y San Mateo también igual. Ajá, porque no estás muy lejos del reclusorio sur. Por ahí Ajá, está exacto. la ruta, ¿no? De un camión que baja de San Mateo, pero Ajá, y va agarra para el allá. reclu y creo que llega hasta Prepa 1 y algunos jalan hasta Izazaga, ¿no? Ajá, exactamente. No, sí está. Sí, No pero por estás mí, lejos, pero no estás directa. No estás. ajá. Sí, no, de mi casa tengo que caminar como unos 10 minutos para tomar el camión. No, yo vivo por el tren ligero, en Conala del Ay, Sur, ay, qué suerte. casi. Sí, pero pues no te creas, la unidad está grande y para llegar al tren ligero, pues sí me aviento 7 minutos en recorrerla y, Igual una caminata. ajá, y unos 4 en llegar a las vías y, por ejemplo, el ir a Prolongación División del Norte, que es la avenida principal de Sochi, pues sí me voy rifando 20 minutos para tomar el camión que me lleve a Tasqueña. Por eso prefiero el tren. No llegas más rápido. Sí, sí, más rápido y más seguro. Bueno, lo que vimos en Xochimilco, y espérense que cuando hay fiesta de Santito Ay, sí. o el niño pa, uy, se pone bueno. Se pone bueno, ¿vale? Pues ellos no son muy diferentes, pero como les digo, respetan los espacios. Ahora, para tenerlo más claro, también entre ellos hay diferencias. Y eso ayuda a entender eventos que sucedieron después, como la Guerra de Secesión. Qué lástima que no aparece ese tema en el curso de Historia Universal, porque está re bueno. Bien, las colonias del norte van a dedicarse al comercio. Una diferencia que también va a haber entre Inglaterra y, y España en cuanto a sus colonias es que los ingleses sí permitieron que sus colonias tuvieran una autonomía autónoma, una economía autónoma. Y esto implicaba que desarrollaran la industria. ¿Sale? O sea, que también tuvieron esta lógica de desarrollo del capitalismo. Y eso se nota en el norte.
reitero, si alguna vez van a recorrer la geografía estadounidense, que no es tan atractiva, no conocen gente de ahí, van a ver que la gente del norte es más urbana y los del sur son más de, pues estamos en la granja y ese tipo de cosas. ¿Sale? Tenemos que allá la religión que va a predominar es la calvinista, que es una de las corrientes que van a ser perseguidas en Europa. Y aparentemente van a ser tolerantes. Digo aparentemente porque pues, los calvinistas que me han tocado conocer también son medio fundamentalistas. Algo que ahí se ve es el hecho de que si bien tienen un gobernador, la gente se organiza en asambleas. Y todo esto, aunque piensen que es puro chisme, es importante porque va a permitir que las ideas de la ilustración se entiendan mejor. Digan, ah, caray, pues lo que tú me cuentas de alguna forma yo lo vivo, yo lo practico. Lo único que me permite pues es agilizar las cosas, ¿no? Van a ser muy intelectuales. Harvard y Yale son hasta la fecha universidades muy famosas que vienen del norte de los Estados Unidos y pues van a destacar ciudades que además son portuarias, como es el caso de Filadelfia y Nueva York. Ahora, en contraste, el sur va a ser predominantemente agrícola. ¿Vieron ¿vieron la película El Patriota? Ay, yo no. ¿No? Bueno, cuando pueda, chéquenla. Es de Mel Gibson. No le crean todo. Es como si lo hubiera producido Luis de Llano de Televisa. Tiene un toque de drama un tanto exagerado. Pero la ocupo como ejemplo porque ahí más o menos sí respetaron cómo vivían y cómo se organizaba y cómo era el ambiente de las colonias inglesas del sur. De hecho, el protagonista, que es el que encarna a Mel Gibson, es dueño de una hacienda. Y ahí te percatas que ocupan mano de obra esclava, que te producen algodón, tabaco y arroz, que son muy religiosos también. De hecho, el pastor de su comunidad se mete según de guerrillero. Y la religión son más anglicanos, o sea que tienen la religión que es oficial en Inglaterra. ¿Sale? Algo que también distingue al sur del norte es que son bien conservadores. Y hasta la fecha hablan con alguien de Carolina, incluso de estados del sur que después se integraron a los Estados Unidos, como Texas, Nuevo México, Alabama, la misma Luisiana, y son tremendamente conservadores. Mucha gente que apoyó al Trompetas, que están medio cucus, y que a veces les da por cazar migrantes mexicanos, vienen de esos estados, son muy tradicionalistas. ¿Sale? Y en cuanto a su organización, pues sí se parecen a los del norte. Ahora, el hecho de que dialoguen y que lleguen a un consenso va a permitir también que el movimiento sea muy homogéneo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, todo claro. No, Ok, ninguna. No, ninguna. perfecto. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas de la guerra de independencia? Tenemos ya a finales del siglo XVIII una relación tensa entre las colonias con Inglaterra. La razón de eso es que Inglaterra, que no le estaba pasando tan bien económicamente, va a elevar los impuestos a las colonias y va a restringir su actividad comercial. Entre los impuestos que va a hacer encanijar a los colonos va a ser el tabaco, los membretes de las cartas, las ventanas, el té, y los van a obligar a que compren solamente productos ingleses. Eso va a golpear mucho la economía estadounidense y por supuesto que va a generar malestar. Ahora, algo que también va a ayudar muchísimo a que los colonos tengan esa conciencia de, güey, ¿para qué estamos atados a Inglaterra si nosotros en la práctica ya hemos podido hacernos cargos de nosotros mismos?
va a ser la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años, voy a regresarme al mapita, va a ser un conflicto que van a sostener Inglaterra contra, ¿dónde está mi puntero? Contra Francia y España por el dominio de América del Norte, específicamente del Canadá. Y eso va a involucrar que los colonos, si ustedes se percatan, la guerra que más o menos va a darse en esta zona, va a involucrar de forma directa a los colonos, es decir, los colonos le van a ayudar a los ingleses a que se rifen contra sus enemigos franceses y españoles. Eso va a generar que haya una conciencia de autonomía, de que sí se pueden hacer las cosas. Hagan de cuenta que pasa lo siguiente. Vamos a echar a volar su imaginación. Imagínense, ojalá que no pase, que en su familia hay una crisis económica muy complicada. A ver, vamos a conocer un poquito más. ¿Alguien de ustedes es hermana mayor? Cuéntenme sus antecedentes familiares. Yo soy la hermana mayor. Eres la hermana mayor, muy bien. ¿Tienes hermanitos más pequeños? Sí. Ok, Ruby. No, yo soy la más chica. Ok. Sí. Tu hermana Gabriela es la mayor. Ajá, ella es la mayor. Ok, muy bien. Estefanía. Yo también soy hermana mayor. Wow. Entonces aplica. Voy a ajustarlo en cada caso. Imagínense que viene una grave crisis económica en sus casas, que sus papás se quedan sin trabajo. En el caso de Rubí, ¿cuántos hermanos mayores tienes, Rubí? Dos, mi hermana Gabriela y un hermano un poquito más chico que ella. Ok. Que además esta crisis es tan gruesa en el caso de en el caso de Rubí, que Gabriela y su hermano también se quedan sin chamba. Entonces la situación está tan crítica que ustedes le van a tener que entrar al quite para mantener el gasto de la casa. Anteriormente a esa situación, aunque seguramente sus papás respetan en demasía su espacio y su individualidad, les ponían ciertos límites. No sé, que pidas permiso si hay una fiesta o alguien te invita a salir, que tienes que llegar a casa a determinada hora, lo cual me parece sano, sobre todo en estas cuestiones de inseguridad. Y otras tantas limitantes que nos ponen en nuestra pubertad y adolescencia. Desafortunadamente, en ese tipo de permisos, las chicas la llevan peor que los varones. Y hasta cierto punto, reitero, se comprende por el triste estado de violencia en el que estamos, ¿no? Pero bueno, el hecho de que ustedes tengan que rifársela por la familia y por ustedes mismas implica que deben de tener un mayor margen de acción, que sus papás pues, son más relajados en este rollo de pedir permisos, de la hora de trabajar y bueno, supongamos que esas épocas de vacas flacas pasaron. A ustedes les gustó trabajar porque eso implicó un crecimiento personal y una mayor autonomía. Pero resulta que ante la nueva normalidad, citando a nuestro Mesías, sus papás, que por cierto ya se estabilizaron, dijeron, ok, sí, muy chido Estefanía, muy chido Rubí, muy chido Dayana. Bueno, ellos no dicen eso, estoy adecuando con fines didácticos. Pero, ¿qué crees? Vas a seguir trabajando, me vas a seguir dando la mitad de lo que ganas y vas a tener todas las limitantes que tenías antes de que pasara esta crisis familiar. Es más, como que el chico o chica, bueno, ya depende de sus gustos, que con el que están saliendo, pretenden salir, como que no me late, es una buena influencia. Así es que te voy a presentar al hijo o hija de mi vecino. Y es más, vas a salir con él. Y ustedes así como que no es la mejor opción, ¿no? Díganme, ¿se sentirían a gusto al volver a esas circunstancias? No, pues no. No, la verdad no. No, no, para nada. ¿Y cómo van a reaccionar?
Espero que sus papás no estén escuchando este ejercicio porque si no me van a censurar. Es como buscando la forma de volver a tener esas libertades, entre comillas. Ujú. Sí, pero ¿cómo reaccionan? Ay, además son más manchados. El color de tu cuarto no me gusta. Lo voy a pintar de verde porque me agrada más. ¿De ustedes les caga el verde? Bueno, yo soy de un carácter muy fuerte, entonces yo lo primero que haría es oponerme y Ujú. decir que como me quieren tratar como adulto, pero no me dejan tener mi libertad, yo voy a dejar de ser el adulto que me pida. Ok, Me voy muy bien. Te vas de la casa. aquí. Sí. Diana, luego bien radical. Me voy. Estefanía, Ay, yo también me iría, la verdad. ok. Rubí, Sí, igual buscaría la forma de... ok. Pues más o menos esto es lo que les va a pasar a los colonias. Imagínense que ustedes son las colonias y sus papás, mamá Inglaterra. Mamá Inglaterra, con estas condiciones, pues violentan esa madurez que están teniendo sus colonias. Entonces, chan, pues las cosas se van poniendo cada vez más graves. Les digo, hay algunos temas de historia que se parecen mucho a ciertas experiencias que uno vive o que forman parte de nuestra cotidianidad o que le han contado, ¿no? Entonces, eh, Inglaterra pone estas condiciones. Los estadounidenses, bueno, los colonos dicen, oye, ¿por qué? Pues, no, la verdad es que me está afectando. Los ingleses, como buena autoridad, que no le gusta además que eh, les contradigan, van a agarrar y en vez de abrir un diálogo, el rey Jorge III va a empezar a mandar tropas con la supuesta idea de mantener el orden y hacer que su autoridad sea obedecida. Obviamente eso a las colonias no les gustó y van a empezar a hacer algunas acciones en donde van a manifestar ese malestar, ese descontento. Algunas de ellas van a ser, por ejemplo, la masacre de Boston, que se va a dar antes del inicio de la guerra, en donde un grupo de ciudadanos, bueno, de colonos, va a marchar al Palacio de Gobernador exigiendo que se retiren las tropas del ejército y que se les permita comerciar. El gobernador se le ocurre mandar al ejército cual si fuera granaderos, en medio del relajo disparan, pero estos colonos, a diferencia de los manifestantes mexicanos que hubiesen corrido como cucarachas al metro más cercano para poder escabullirse, y si alguna vez participaron en una manifestación sabrán de lo que hablo, y si no, tengan sus medidas de seguridad bien a la mano, porque puede suceder. Estos brothers lo que van a hacer es, sí, van a replegarse, pues después van a contraatacar al pelotón de soldados que les disparó, van a capturar a los elementos militares que dispararon contra ellos y los van a justiciar. Entonces, eso ya implicó un desafío al orden establecido. Obviamente, la reacción del rey va a ser mandar todavía más tropas. La situación se vuelve bastante álgida. Por ahí también en Boston, un grupo de manifestantes, todos güeritos altos de ojos azules, se van a vestir de indígenas para que digan que no fueron ellos, o sea, medio ridículo el asunto, y van a filtrarse por un barco de cargamento de té y la van a aventar a borda. Vas, 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 vas. Y con esto, básicamente, lo que vamos a ver es que la situación está ya muy mal. Ya por principio de las cosas, está a punto de romperse el diálogo, los colonos están enojadísimos con
la situación y van a mandarles, primero se van a reunir en Filadelfia. El primer congreso va a ser en 1774, se van a reunir representantes de todas las colonias, van a decir, bueno, ¿qué hacemos? La situación está muy difícil. Y ya le van a mandar una carta al rey. Que el rey, pues bueno, la ocupó para cosas que no puedo comentar, porque además no había papel de baño. Entonces les aplicaron algo peor que el Rexonazo. ¿Sale? Eso hizo que la situación fuera más complicada. Se volvían a reunir otra vez en Filadelfia. En 1775 tenemos el segundo congreso y va a haber una nueva carta, pero esta vez de ultimátum. ¿Qué hubo? O le bajas o nos separamos. Ya para esto, las colonias en América del Norte ya habían decidido que en caso de que el rey no aceptara, iban a luchar por su libertad. Qué dramático me escuché, ¿no? Y entonces al rey, como sucedió con la anterior carta, los mandó a freír espárragos. Y se volvieron a reunir en el tercer congreso de Filadelfia, un 4 de julio de 1776, en donde ya van a hacer algo bien radical. Van a redactar el acta de independencia. Aquí entran estos 4 personajes que son como los padres de la patria de los Estados Unidos: Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, y por ahí me falta uno, que Samuel Adams, son de los principales. Y en ese congreso hacen la declaración de independencia, redactan un documento en donde se habla del derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Reitero, ahí está la influencia de la Ilustración e inicia la guerra. Vamos a ver algunas cuestiones así muy generales de esto. Algo que llama la atención es que la guerra de la independencia de los Estados Unidos va a ser más o menos un acto consensuado por la sociedad. O sea que ya sea el hacendado conservador del sur o el trabajador del norte, van a llegar a la conclusión de que la separación con Inglaterra era necesaria. Por lo tanto, la van a apoyar. Esto implica que el movimiento se dé de una forma muy organizado y que no importando la condición social, pues, le entraron. Eso no quiere decir que todos hayan estado de acuerdo. Van a haber alrededor de 50,000 colonos que van a ser llamados los leales, quienes van a combatir a sus vecinos porque van a seguir a favor de que Inglaterra pues siguiera siendo la ama y señora de esos territorios. ¿Ok? El hecho de que hubiera un consenso social permitió, reitero, una organización sólida, y también hay algo bien importante, que habían recursos y experiencia en la guerra. Por eso es relevante el conflicto de los 7 años, porque muchos de los soldados y oficiales que aquí pelearon, después se van a enfrentar a los ingleses. Eso implica que desde el comienzo de la guerra, con una suerte muy variada, por cierto, vayan habiendo victorias de parte de los patriotas, es decir, de la gente que luchaba a favor de los ingleses. ¿Sale? No es, digamos, es muy contrastante con lo que le tocó vivir a la Nueva España, en donde no toda la sociedad jala a favor de la independencia. Incluso hubo una gran resistencia a que se independizara la Nueva España. Y eso también va a ser una característica que se va a extender a todos los virreinatos españoles en América. Muchos criollos y a la mayoría de los españoles, que son los que van a formar parte de la élite, dijeron, no queremos una Nueva España independiente, y se luchó contra los insurgentes. Entonces, al sur del río Bravo, las luchas de la independencia van a ser algo más parecido a un conflicto civil interno que a una lucha en contra de un poder extranjero. También en realidad el número de soldados y oficiales españoles que participaron en el conflicto no fue bastante. Considerando todo el territorio de Hispanoamérica, en los 15 años más o menos que duró el proceso de la independencia hispanoamericana, es decir, desde México hasta Argentina,
solamente participaron alrededor de 25,000 españoles. 25,000 españoles en 16 años, un número muy cortito. Esto nos lleva a pensar que fueron grupos sociales del interior de estos virreinatos y capitanías generales quienes sostuvieron a la autoridad de la corona en esos territorios. O sea, le reitero, por eso parece más un conflicto civil. Acá no. Otro contraste, en Hispanoamérica, quienes peleaban a favor de la independencia muchas veces eran gente improvisada, gente que se dedicaba a otra cosa y no tanto a la guerra. Realmente hubieron muy pocos militares de carrera que se volcaron por la causa insurgente. Allende, por ejemplo, Aldama para el caso de México, Simón Bolívar para la cuestión de Hispanoamérica. Y la mayoría de los jefes que después pues, fueron muy importantes, por ejemplo, Morelos, Matamoros, el mismo Guerrero, pues antes de la guerra se dedicaban a otra cosa. ¿Sale? Eso nos da referencia de que no hubo un consenso social. Tercer rasgo distintivo que nos hace ver que la guerra de la independencia de los Estados Unidos fue incluso menos destructiva. Y se debe a que los rebeldes, gracias al apoyo diplomático de Benjamin Franklin, van a tener el apoyo de dos potencias que, bueno, no vivían sus mejores momentos, de hecho vivían una crisis muy grave, pero con tal de pegarle a su rival, invirtieron dinero y soldados para ayudar a los rebeldes. Francia, España y Holanda van a luchar contra Inglaterra. Francia va a dar hombres y dinero para que los rebeldes pudieran ganar. Y esto se ve en Yorktown. España da dinero y armas, y Holanda también da dinero y armas. Reitero, siendo que ambos países, Francia y España, estaban del nabo. Así que con ese apoyo, hicieron que las cosas fueran más sencillas. Es como si, en su caso, por ejemplo, retomando el ejercicio imaginario de hace unos momentos, participaran a su favor tíos, abuelitos, primos o incluso amigos. Ay, no le hagas caso a tus papás, mira, vente, te pongo un departamento en una zona linda, ¿qué les gusta? En Coyoacán, ¿no? Y te consigo un empleo de 8 horas diarias de lunes a viernes con seguro social en el que ganes 30,000 pesos. No manchen, así, pues, ¿quién no se independiza, no? Algo así va a ser el apoyo de Francia y España a favor de los Estados Unidos. Conclusión de este relajito, se forma la primera nación independiente de América. Ellos también van a ser pioneros en aplicar varios preceptos y principios de la Ilustración. Y eso se ve, por ejemplo, en la organización política, que es una república federal que va a reconocer la ciudadanía, en donde va a haber una constitución que va a regir la vida pública del país. Los funcionarios van a tener un tiempo de gobierno, pero va a ser rotativo. Se va a hablar de igualdad política, pero siempre y cuando seas blanco, porque indios y negros no cuentan. Y se va a fomentar también la economía del libre mercado, lo cual va a ser muy favorable porque eso va a llevar a que esta joven república, con el paso del tiempo, iniciara un proceso de expansión que, bueno, los va a llevar a conquistar los territorios indígenas aledaños. Otra vez me voy a la geografía. Miren, primero van a conquistar esta parte que estoy señalando, que está pegado al territorio original. Después se van a hacer güeyes a los españoles y en 1819 van a comprar la Florida. Bueno, no, antes van a comprar a los franceses un territorio muy grande que está por aquí. Que va a ser conocida como la Luisiana. Con eso triplican su territorio. Y bueno,
las condiciones van a resultarles favorables para que se comiencen a expandir a costa de México. En 1845 integran a Texas, que en su mayoría era de origen estadounidense, y para el 48 van a tener lo que es California y Nuevo México. Van a comprar por esos unos años Oregon a los ingleses, luego en el 67 Alaska, y ya desde ahí se van a ir expandiendo hacia Hawái, por ejemplo. Y a finales del siglo XIX van a tener Guam, Puerto Rico y las Filipinas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, todo muy No. bien. Perfecto. Ahora nos vamos con el acto 2, la Revolución Francesa. Nos regresamos a Francia. La Revolución Francesa va a ser un movimiento de transformación político, económico y social que va a derrocar al régimen absolutista. Parcialmente porque después va a haber una reinstalación del absolutismo con Napoleón, después de la derrota de Napoleón Bonaparte, pero bueno, la Revolución Francesa es un parteaguas. Y también va a ser el primer país que va a establecer una democracia liberal en Francia en 1789, pero que va a traer a la práctica todos estos preceptos que vienen de la Ilustración. Las causas, pues bueno, las podemos ver en las circunstancias de Francia previo a la Revolución. Tenemos económicamente un país en bancarrota. El país además está endeudado. En parte por el derroche de las élites y en parte por la participación de Francia en conflictos internacionales. Si no es con Inglaterra, se peleaban con España, pero ustedes saben que una guerra implica dinero. Algo que también va a ser muy importante va a ser que Francia, quien todavía no se industrializa, va a depender mucho de la agricultura. El problema es que entre 1768 y 1789 vamos a tener periódicas crisis agrarias que va a dejar a la gente con mucha hambre y carestía. Eso es importantísimo porque ustedes sabrán que al estar en una sociedad de antiguo régimen, los campesinos, trabajadores urbanos y burguesías pagaban más impuestos que los nobles. De hecho, los nobles y los clérigos no pagaban impuestos. Entonces, esta desigualdad tributaria se vuelve en su contra porque los de abajo no tienen dinero, entonces no tienen cómo poder solventar los impuestos y no tienen ni para comer, literal. Ahora, eso se va a sumar políticamente a la crisis absolutista que va a estar evidenciada con la incapacidad de Luis XVI. O sea que también para acabarla de joder tienes a alguien que no rifa en el gobierno y bueno, el país es un relajo. ¿Sale? Entonces, eso incluso nos llega a ayudar a entender por qué estamos como estamos. ¿Vale? Un elemento importante es el hecho de que la burguesía carece de partidos políticos y otra vez necesario irnos a la estructura social del antiguo régimen. Recuerden que quienes tienen poder o pueden participar en la estructura de la monarquía absolutista es el rey, sobre todo, y en menor medida clérigos y nobles. O sea que burguesía, campesinos, obreros, quienes van a conformar el pueblo llano, no tienen voz y voto. Por ahí tienen una representación en los estados generales, pero no es una representación de peso. Y además los estados generales no es como el parlamento inglés. No es un órgano legislativo, es nada más un órgano consultivo. Y en mucho tiempo no lo convocan. ¿Sale? Entonces, esas limitantes políticas de la monarquía absolutista
están haciendo que los franceses cada vez estén más encabronados. Socialmente, para no ir ahondando en el tema, pues tenemos una gran desigualdad social que va a estar dividida, que va a estar originada en cómo se organizaba la sociedad francesa. Los famosos estados generales. Primer estado, el clero; segundo estado, la nobleza; y el tercer estado, pueblo llano. ¿Sale? O sea que ahí estamos viendo estos estamentos rígidos que son clásicos del antiguo régimen. Pero ustedes sabrán que un movimiento revolucionario no es posible sin la influencia de ideas. Eso también nos lleva a entender por qué México está del carajo y por qué no prevalecen movimientos sociales más fuertes. Y no es que quiera la violencia, no. Yo soy enemigo acérrimo de la violencia. Pero tampoco estoy a favor de una situación que cada vez es más desagradable y más desigual. No cuajan las ideas. Estamos distraídos en otras cosas. Estamos, no sé, voy a sonar muy cercano al feminismo, pero nos falta empoderarnos. No conocemos nuestros derechos políticos y estamos muy subsumidos en nosotros mismos. No vemos la dimensión social en la que estamos. Y tampoco no vemos que el colaborar con otras personas pueden hacer que las circunstancias sean diferentes. Estamos en una situación muy fea. Y por eso no cuajan. Pese a que hay iniciativas muy interesantes como el feminismo, por ejemplo, lo que está haciendo el STLN, lo que ocurrió con los 43. O sea, sí han habido intentos que pueden simbrar a la sociedad, pero no tienen una continuidad, porque falta esto, faltan ideas que pues a la gente, exactamente, Dayana, son ideas que pues hacen que la gente, lejos de mejorar su condición, las hagan más deplorables. Pero somos el segundo país más feliz del mundo. ¿De dónde? ¿No? Bueno, aquí sí. Aunque estas ideas van a permear a la burguesía y la burguesía va a estar muy, muy, muy movida en esto, la gente va a ser sensible a sus circunstancias y va a participar de forma activa. Recuerden que no veamos estas revoluciones como eventos de un solo colectivo o de un grupo de personas, sino que son movimientos de masas, de mucha gente, y que no es necesario ser una figura importante para pues, rifarse a los guamazos. Eso es lo lindo de la historia. Y aquí sí ya estaban tan hasta el gorro que decían, pues me vale. Ya. Ahora, ¿cuándo va a estallar esto? Se pone bueno el asunto. 1789. Nos vamos a una etapa en la que las sequías y los inviernos hacen las cosas, hacen que la situación sea tan desesperante que Luis XVI, en su incapacidad, tuvo el latino de convocar a los estados generales. Y entonces en 50 años se congregan los diputados que representan a todos los estamentos de la sociedad francesa. En ellos hay dos salas. El primer y el segundo estado están aliados por intereses en común. Y el tercer estado, donde la burguesía tiene un lugar protagónico, va a estar al tiro, ¿no? Y entonces el rey, como si fuera Peña Nieto, les dijo, oigan, la situación está muy grave, ¿qué harían? Y las opiniones se dividieron. Los representantes del pueblo llano, es decir, del tercer estado, dijeron, Su Majestad, entendemos que nuestra responsabilidad es sufragar los gastos del reino, pero no podemos ya. Muchos de nosotros están muriendo de hambre, y literal. Entonces le rogamos que traslade un poco la carga fiscal hacia la iglesia y la nobleza, porque ellos son además quienes tienen los caudales suficientes para en estos momentos enfrentar los gastos del país. Denos 10 años para reponernos y nosotros volvemos a enfrentar
lo que es nuestra responsabilidad. Obviamente esto fue no bien tomado por la nobleza y la iglesia, quienes decían, o sea, Luis, ¿qué no ves? Es pobre el que quiere, o sea, son unos flojos, no trabajan. Está siendo muy suave con ellos, Luis. Entonces, ¿qué te parece si le subes los impuestos y eres más rígido? Ponnos a trabajar. El rey en ese entonces está aconsejado por su ministro de finanzas, un tal Necker, que pues le hacía caso a las ideas de la ilustración y que además tenía un juicio muy claro de las cosas. Y Necker le dijo, Su Majestad, el pueblo ya no tiene razón, están a punto de colapsar y necesitan aire. Así que si quiere evitar un conflicto más complicado, traslade la carga fiscal a la nobleza y a la iglesia. Es momento en que ellos se sacrifiquen un poco por el reino. Ustedes, si fueran Luis XVI, ¿qué harían? ¿Cómo responderían ante esta situación? Ustedes son el rey. Pues es que tiene como dos contrapartes. Una que si le pasa la carga fiscal a la nobleza y al clero, pues se los avienta encima. Y otra, si le avienta la carga, bueno, si le sigue dejando la carga fiscal al tercer estado, pues igual se los avienta encima. Entonces es como, pues está como entre la espada y la pared, literal. Bueno, Literal. casi, más bien. Pero tú No, eres el literal rey, no, perdón. tienes que decidir. Ay, no sé. Pues sí, yo, pues sí le daría esa carga fiscal a la nobleza y al clero, pues son los que tienen más. Ok. Bueno, yo Ajá. jugaría con la mente de parte del clero porque les daría a dar a entender que si ayudan, ellos van a tener más dinero y lo que ellos buscan es poder. Entonces en esa parte sería ayúdame a ayudarte y que van a tener más dinero, pero también se le daría un parte al pueblo para que no haya que el clero crea que es para beneficio propio cuando ellos están haciendo el trabajo. Ok. Muy bien. Estefanía. No. Estefanía. Bueno, pues de alguna forma tienen razón. Lo que les he de comentar es que Luis es una persona medio voluble, no tiene decisiones concretas. Así que, chan, 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 lo que va a pasar es que Luis XVI toma el consejo de Necker. Dice, sí, tienes razón. Y hace un edicto en el que le exige un 5% de impuestos a la nobleza y a la iglesia. Con las consecuencias que Ruby ya comentó. O sea, ellas pusieron el grito en el cielo. ¡Ay, Luis! O sea, ¿cómo pudiste hacer eso? Eso no es digno de un rey. Ya, diciendo pestes. Pero los nobles y el clero tienen una aliada muy especial, María Antonieta,
que sin demeritar a la chica será bastante superficial y medio Kardashian. Entonces fueron a Versalles y le contaron, pero en tono de amenaza. Ay, o sea, María, ya lo que hizo Luis, ¿eh? Entonces, si tú no lo convences de que suspende ese edicto, olvídate de que vengamos a tus pedas de Versalles. Ajá. Y de que votemos por ti para que salgas en el Cosmopolitan y en el Vogue 1789. Y ya habíamos negociado para que viniera este canal de E! Entertainment a que hiciera una cápsula especial de ti. Es más, estábamos promoviendo para que participaras en Acapulco Shore. Bueno, sería Marsella Shore. Entonces, o sea, obviamente ella, que pues es una persona que como si fuera youtuber o influencer, andaba muy a las vivas de su imagen, dijo, no, esto no lo tengo que evitar. No sé qué voy a hacer. Y pues ya se le ocurrió que, aunque ya llevaban sus añitos de matrimonio y 3 hijos, y la verdad no estaban en una situación muy romántica y cercana, pues María Antonieta estaba consciente que todavía le movía el tapete a Luis XVI. Entonces se le ocurrió ponerse sus mejores atuendos de lencería. Ya saben, Victoria's Secret, modelo junio 1789. Y también se le ocurrió invitar al rey a su alcoba. Ya la había disfrazado de una forma muy romántica, con velas y toda la onda. Se perfumó, recordemos que en esa época bañarse no era una costumbre muy habitual, y mandó a llamar al rey con urgencia a los aposentos de la reina. Ya va Luis, que es una persona también un tanto distraída, muy ensimismada, era todo un personaje Luis XVI. Y se acerca. María Antonieta, quien por cierto es 15 años menor que él, pues va con todo el impacto visual que trae consigo el modelo de lencería, que a pesar de ser mamá de 3 hijos, la veía bastante bien. Y pues que lleva a Luis de la mano y hace que se siente en su cama y ella sentándose en sus piernas. Y de una forma bien seductora, que no me va a salir, le dice, te quiero hacer una petición, Luis. ¿Qué te parece si cancelas el edicto que acabas de promulgar? Me voy a quedar sin amigos. ¿Quieres que me la pase sola y aburrida toda la vida? No, hombre, Luis XVI. ¿Vieron alguna vez Bambi? Sí. ¿Se acuerdan la cara que pone el conejito cuando ve a la conejita, que se le dobla la oreja y empieza a pegar muy fuerte en el suelo? Sí. Esa es la cara que va a poner Luis XVI. Y la cosa se va a poner más tremenda porque ya parece entonces María Antonieta le va a empezar a besar en el cuello y le va a hacer cariñitos. Entonces ya se imaginarán. Pasó lo que ustedes ya tal vez idearon en sus mentes. No, hombre, Luis XVI de lujo. Y al día siguiente, con una sonrisa de McDonald's que nadie le pudo borrar, llegó muy temprano al Parlamento, cosa que no hacía, el güey era un impuntual de marca, y no solamente cancela el edicto que había hecho, sino que promulga uno nuevo en el que subía en un 15%, parece mexicano con el IVA, de impuestos a la burguesía y al campesinado, o sea, al pueblo llano. Y si no pagas, junto con las cuentas atrasadas, te vamos a condenar a muerte. Les digo, estamos en historia, son seres humanos, no crean que no sentían o no tenían pues ciertos intereses carnales. Así que, obviamente esto genera un gran descontento ahora de parte
del pueblo llano, y sus diputados, como buenos políticos, van a, pues, a decir muchas indecencias. Y bastante enojados se van a ir a una parte de ese palacio en donde se juntaba, donde se ponían a jugar frontón. Y ahí hacen el juramento de la pelota, hasta aparecen diputados de Morena, en la cual no se iban a mover de ahí hasta que el rey no apelara y no atendiera sus necesidades. Y se conformaban como Asamblea Nacional. De esta manera ya hay un desafío abierto a la autoridad del rey, ya se comienza a mandar a la fregada al absolutismo y comienza la Revolución Francesa. Poco después vamos a ver rebeliones campesinas por todo el país. Eso es también una señal de que la situación no está chida cuando los campesinos son los que tienden a actuar primero. Y en París, un 14 de julio de 1789, 20,000 franceses, todos ellos provenientes de los estratos medios y bajos de la sociedad, sucios, hambrientos, desesperados, armados con trinchetes, mosquetes, hoces, hasta el tlacuache volador también ahí anduvo. Iban marchando al al Palacio del Rey, a Versalles, para exigir que se bajara el precio del pan. Esa es otra cosa, que también nos va a ayudar a entender por qué las revoluciones llegan a ser un poquito complicadas. Porque mientras en este caso la burguesía planteaba como prioridad un cambio político, es decir, una participación, la gente de estratos más bajos, que son los que más la pagan, van a plantear como prioridad un cambio social, mejorar sus condiciones de vida. ¿Sale? Sin embargo, hay momentos como los que estamos viendo en donde ambas clases empatan. Entonces, no falta que el chismoso que esté viendo su Facebook mientras marchaba y entonces proponía, oigan, necesitamos armas y más apoyo. ¿Qué les parece si nos vamos a la Bastilla? Exactamente. O sea, era un insulto. Es como lo que hoy está pasando, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, quien es comprometido se protege, si sale va con todas las medidas de seguridad y se procura no salir. Pues, los empresarios, la gente finurris, los artistas, los que no la deben ni la temen, los que si se enferman pues tienen con qué librarla, pues arman bodorrios, reuniones o presumen en sus redes sociales que andan de viaje en quién sabe dónde. Hay cosas que no cambian. Algo así, Dayana, pero acuérdate que son circunstancias diferentes. Podrán parecerse algunas cosas, pero son situaciones distintas. Bueno, entonces la gente le va a hacer caso a este compa que dijo que fueran a la Bastilla. Y sí, en efecto, en la Bastilla hay 3 cosas muy importantes. Tenemos presos políticos, porque era una cárcel. Y además, para que vean que los inteligentes no siempre son los que gobiernan, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Pero no sé qué rey se le ocurrió poner en la Bastilla, creo que fue Luis XVI. En la Bastilla, que era un castillo, se le ocurrió poner presos políticos y municiones en el mismo edificio. O sea, es como si en el reclusorio norte pusieran todo el arsenal que tiene el ejército mexicano. Algo medio tonto, ¿no? Pero en aras de organizar un movimiento, necesitas ambos, porque muy probablemente algunos de esos presos se te van a unir. Y como la gente ya estaba tan desesperada que le valía un sorbete si la mataban o no, iban todas enfurecidas hacia la Bastilla, quien, por cierto, estaba protegida por 150 soldados de la Guardia Real. No es malo si posees un edificio con muchas armas, pero el problema es que estos 150 soldados no estaban completamente entrenados. Tenían la misma preparación y valor que un pobre muchacho de 18 años haciendo su servicio militar nacional. O sea, no servimos para nada. Ahí, platiquen con sus cuates.
si realmente tuvieron una instrucción militar mientras estaban en el servicio. No. Bueno, yo saqué bola negra, pero no. Y ninguno de mi generación que le tocó bola blanca le enseñaron cosas básicas. Nada, nada. Nada más a marchar como tonto, hacer ejercicio. Y creo que en algunas cosas lo más productivo fue que dieran clases de alfabetización o pintaran las bancas. Eso es el servicio militar en México. Muy chafa. En otros lados sí los encuartelan. Pero bueno, así, esa era la preparación de estos soldados. Entonces, cuando ven a toda esta turba cargando como si fueran orcos de películas del Señor de los Anillos, pues obviamente se paniquean, abandonan los mosquetes y huyen. Y entonces la gente, y por eso es tan representativo el 14 de julio, se va a apoderar de un lugar que representaba la tiranía. Era lo que les comentaba la primera clase cuando veíamos las funciones de la escuela, perdón, de la historia. Hay edificaciones que al mismo tiempo tienen una carga simbólica porque representan algo. En este caso, la Bastilla representa la autoridad del rey, representa el absolutismo. Entonces tenía una carga muy simbólica el que se tomara, porque se estaba retando a la de ya al poder. Y en términos pragmáticos, si tienes armas, entonces es más fácil obligar al rey a que te escuche. Eso rompe un poco con estas medidas que portándose bien y con todos los canales de comunicación que hay, puedes lograr un cambio. No, un cambio real y profundo involucra necesariamente una ruptura total. Digamos que es ocupar la violencia en términos protectivos, no impositivos. ¿Sale? No es lo mismo el que el ejército te reprima a que tú te avientes un tiro por mejorar tus condiciones de vida. Y obligas al poder a que haga leyes que te beneficien. Es muy diferente la lógica de violencia. Pero bueno, no va a faltar la doñita que al ver toda esta turba saqueando los almacenes de armas de la Bastilla, liberando a gente, entre ellas por ahí andaba el Marqués de Sade, y real, el Marqués de Sade estaba encerrado en la Bastilla cuando sucedió eso, pues no dijera, ay, o sea, es que hay formas de manifestarse, de hacer la revolución, qué violentos. La pobre Bastilla, ¿qué culpa tiene? Entonces, bueno, ya con todos esos aditamentos, obligan a Luis XVI a mejorar la situación y entonces se transforma la monarquía absolutista francesa en una monarquía parlamentaria. Y esto se va a reafirmar con la Constitución de 1791. También un poquito antes, en 1789, y me parece que esto a lo mejor Mariana ya lo está viendo en sus materias de derecho, se da un documento muy importante, que son los derechos del hombre y del ciudadano, en donde se publican que a todos los franceses les toca una serie de beneficios básicos. O sea, ahí la ilustración ya está hecha realidad. ¿Vale? Entonces es un movimiento tremendo. ¿Hasta aquí hay dudas? No hay ninguna. ¿Ok? No, Perfecto. Mariana. No, ninguna. no. Ok. Y entonces, pues si esto fuera una película de Disney o de Hollywood, les diría, y vivieron felices por siempre y nos vemos el día de mañana con la siguiente clase. Pero no, la historia es mucho, mucho mejor que las series que luego nos venden en Netflix, Amazon y en esos servicios. Aquí la cosa se complica. Digamos que esta sería la primera temporada. Hay algo que va a generar más complicaciones. Y es el hecho de que en 1792, Austria, que es vecina de Francia, por aquí tengo un mapa que nos puede ayudar. Aquí les spoileo las otras dos temporadas. Acá estás. Ah, me equivoqué. Bien. Bueno, imagínense que esta era Francia. Y Austria está por acá. De hecho, estaba más grande. Austria estaba por aquí. Austria, que también tiene una monarquía absolutista, está preocupada por lo que sucede en Francia y teme
que esos aires revolucionarios lleguen a sus propias fronteras y generen una bronca en su país. Eso es algo que ya se estaba dando, porque en Holanda y Bélgica, que eran estos lugares, ya comenzaban a darse movimientos revolucionarios. Otro tanto sucedía en Suiza. Entonces Francia, muy preocupada y con el pretexto de que María Antonieta era hermana del emperador francés, pues le va a declarar la guerra a Francia, con el fin de sí restaurar el absolutismo otra vez, pero también para evitar que la revolución traspase sus fronteras, es decir, que los mismos austriacos empiecen a pelear por mejores circunstancias. Eso hace que la situación se ponga un poco más complicada y a la postre se formen tres grupos políticos. Los jacobinos, que van a ser también conocidos como montañeses o radicales, van a ser aquellos que dicen, no, ¿para qué mantenemos una forma de gobierno obsoleto? Ya vimos que la monarquía no funciona. Vámonos por la república y ampliemos las libertades civiles a todos los franceses. Y por ahí había una chica que decía, y sí, también a todas las francesas. Esta chica cuyo nombre no me acuerdo, pero ya les pasé el libro de Feminismo para Principiantes. Va incluso a ser guillotinada por exigir una sociedad más equitativa en donde también se incluyan las mujeres. ¿Vale? A este grupo se le van a sumar los girondinos, que sí van a estar de acuerdo con las ideas de la Ilustración, pero ellos todavía plantean que lo mejor es una monarquía constitucional, que se debe mantener el rey. Hay ciertas costumbres que debemos de preservar, y no está nada de acuerdo en que la ciudadanía sea universal, ni siquiera para todos los varones. Ellos piensan que para que se considere como un ciudadano francés se debe tener requisitos, capital, que vengas de X familia o que vivas en determinados lugares, ¿no? O sea, son más restrictivos en cuanto a la aplicación de las libertades individuales. Y por último tenemos a los monárquicos, la gente que no está de acuerdo en cómo se están llevando las cosas y que añoran que vuelva a cimentarse el absolutismo. Por esas mismas fechas, Austria logra aliarse con Inglaterra, con Prusia, y forman lo que conocen como la primera coalición antifrancesa, e invaden el país. Ese suceso, que es muy, muy canijo, al mismo tiempo va a incentivar que la gente común tenga un mayor poder de participación, porque el no haber ejército francés, el mismo pueblo se va a organizar. A mí me emociona mucho esta parte, porque es la misma gente la que va a salir a defenderse como sea de la agresión extranjera. El ejército se vuelve popular. Ahí en esas ondas es cuando se compone, por ejemplo, la Marsellesa. Y a diferencia del ejército real francés que existía previo a la Revolución, este ejército va a estar comandado por gente del pueblo y de la burguesía. Ahí entra mi buen amigo Napoleón Bonaparte. ¿Sale? Entonces eso va a generar, diría Marx, una conciencia de clase entre los franceses, y también va a llevar a la formación de una identidad nacional. Por eso la Marsellesa es el himno nacional de los franceses. Sin embargo, la situación se vuelve un tanto radical y el poder va a ser tomado por los jacobinos. Pero los jacobinos no van no van a ser tampoco muy agradables que digamos, porque en aras de preservar la revolución van a empezar a perseguir a todo aquel que piense diferente. O sea, aquí se va a mantener una violencia que es inherente a todo proceso revolucionario. ¿Sale? Y de cierta forma era comprensible, porque la gente que estaba a favor de que regresara el rey con la plenitud de su poder ya andaba armando una contrarrevolución. Entonces las cosas estaban para un ambiente muy paranoico, y los jacobinos van a empezar a perseguir a todo aquel que no estuviera de acuerdo con ellos. O sea que aquí se rompe un poquito esta idea de democracia, y a eso se le va a conocer como la época del terror. La época del terror va a empezar
con Marat, que es un periodista jacobino que va a subir al poder y que va a tener como víctimas desde Luis XVI y María Antonieta, que se les acusaba de confabularse con los extranjeros para poder retomar el poder, hasta gente que cuestionaba su autoridad como Antoine de Lavoisier, una persona que era química y que también estaba muy activa políticamente. Algo muy lindo, ¿no? Ahora desafortunadamente si te dedicas a algo, ya no tienes una participación política o intentas alejarte de ella. Así es que les doy ese tip. No sean así, por favor. ¿Va? Entonces también a él lo guillotinan y un montón más de gente. El cuate resultó ser un antipático, así que una chamaca de 14 años se filtra en su bañera y lo apuñala. Aunque después esta niña va a ser capturada y guillotinada. Va a sucederle un abogado de apellido Danton. Si les gusta el cine, vean la película sobre su vida, es buenísima. Danton hace una lectura de la situación y piensa que es más benéfico unir al país para poder expulsar la amenaza de los austriacos y de los ingleses. Pero eso va a ser tomado por otros compañeros suyos como un acto de traición. Y aquí es en donde entra Robespierre, que es de los que les acabo de contar el más radical, le decían el incorruptible, abogado por cierto también. Entonces Robespierre, que era muy bueno con la labia, va a convencer a la gente que Danton les estaba jugando chueco y que era un suave. Así que le arma un golpe de estado, un juicio político y lo guillotina. ¿Vale? Y con Robespierre, entre 1794 y 1795, la revolución y la época de terror pues va a alcanzar su punto más álgido. Va a estar brutal. ¿Sale? Moraleja de esto, los girondinos ya no lo toleran más, tampoco la gente. Y eso va a llevar a que lo terminen guillotinando. Moraleja, si deciden participar en la revolución, porfa, cómprense un seguro de vida porque pueden perder la cabeza. Ay, es en serio, muchos de los que le entran a estos fregadazos van a pasarla mal, fíjense. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna, todo muy bien. Muy bien. ¿Vamos bien? Bueno, para acabar este show, tenemos la tercera etapa de la revolución, que es el directorio. Aquí otra vez los girondinos toman el poder. Es una etapa bastante rarita de la revolución, porque se organiza ahora el gobierno francés en un cuerpo colegiado que se va a hacer cargo del ejecutivo, que va a ser conocido como el directorio. Pero no eran los mejores que digamos. Las figuras que integran el directorio hagan de cuenta que son 5 de las personas más corruptas de Francia y que además no se llevan bien. Era como si gobernaran al mismo tiempo Gustavo Díaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Qué relajo, ¿no? Qué relajo. Además de esto, vamos a ver que el poder legislativo de la República Francesa va a estar reorganizado y va a estar integrado por un Consejo de los 500 que supuestamente daba voz y voto a las clases sociales más bajas de Francia, y el Consejo de los Ancianos, que va a representar a la élite.
También en ese periodo vamos a tener la promulgación de una nueva constitución, la de 1795, y es una etapa en la que Francia sigue luchando contra sus enemigos, solo que ahora la guerra ya está fuera de sus fronteras, está en Italia, está en Holanda, y los ejércitos franceses paulatinamente van a ir obteniendo victoria. Esto va a ser posible gracias a la preparación de jefes. Entre los más destacados, pues tenemos a Lázaro Carnot y a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte aquí va a ser conocido porque con poco hace mucho, y eso la gente lo va a andar considerando como si fuera un héroe. De tal manera que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ubicaba, a pesar de medir unos 70, que es lo que yo mido. Y eso poco a poco le va a generar una plataforma política para posteriormente tomar el poder. Y de hecho sí lo hace. Antes de ello lo mandan a Egipto con la esperanza de que ahí lo mataran, porque ya el directorio lo veía como una posible amenaza política. Sin embargo, Napoleón regresa y eso a la gente la va a volver loca. Van a decir, este güey está más cañón que el santo, o sea, regresó de Egipto. Y lejos de que eso se tomara como una derrota, lo tomaron como una hazaña. Entonces la popularidad de Napoleón subió hasta por los cielos. ¿Sale? Ay, me había espantado. Pensé que las había perdido. ¿Va? Entonces eso posteriormente le va a ayudar a que tomara el poder. Cosa que va a hacer en 1799. Cuando regresa a Egipto, su hermano, porque la familia de Napoleón era bastante grande, tenía como 8 hermanos en Napo y 4 hermanas. Uno de sus hermanos, que era Luis, le dijo, oye, ¿sabes qué? La gente te quiere, el gobierno de Francia es un desmauser, eres un militar reconocido, rífate, ¿no? Toma el poder, yo te garantizo el apoyo de ciertos diputados. Y Napa al principio dijo, no, pues yo la verdad no quiero eso, yo solo soy un soldado de la República y pues cuando me retire quiero ser profe de matemáticas, porque a él le encantaban las matemáticas. Y pues sí, se especializó en artillería. Entonces, no sé qué le dijo su hermano, que al final termina convenciendo a Napo, y Napo toma el poder con el golpe del 18 Brumario y es nombrado cónsul. De esta manera finaliza la Revolución Francesa. ¿Dudas hasta aquí? No, hasta ahorita todo bien. No, todo bien. No, sin dudas. Perfecto. No, no hay. Muy bien, ahora cuéntenme, ¿qué me saben del chaparrito? Ay, no, es que si no les develo un poco de... ¿Qué me saben del chaparrito ni tan chaparrito? Es mundialmente conocido. Es más, parte de su personalidad la ocuparon de inspiración para formar personajes como Lord Farquaad, si vieron Shrek 1, y también en Cerebro. Que era bajito, lo que recuerdo. Era bajito. Pues ni tanto, les digo que me dio unos 70, lo que yo mido. Bueno, para ser un europeo sí era bajito. Si fuera mexicano dirían, estás en la media. ¿Qué más? ¿Qué me saben del Napo? No, pues bueno. Napo es un militar de origen burgués que provenía, se los enseño, de una isla que Francia había adquirido antes de que naciera Napo, que se llamaba Córcega, que originalmente era de Italia. Y hasta la fecha Córcega sigue siendo francesa.
Él va a estudiar en la Academia Real de Francia, se va a especializar en artillería y como les decía, durante las guerras revolucionarias va a adquirir mucha experiencia. Era una persona que se destacaba por ser disciplinada, con objetivos claros, sumamente tenaz y hábil para la estrategia militar. Le gustaban mucho las matemáticas, como ya les había dicho, pero también la historia, y se aventaba unos discursos bien chidos. Este señor, pese a que después se le sube los humos y llega a ser incluso más mamón que Luis Miguel, no va a dejar de lado que él adoptara los principios liberales. Así es que en la primera etapa de su gobierno, que va a ser conocida como directorio, él se va a dedicar a dar orden y estabilidad interior a la Revolución Francesa, implicando que esto conllevaba la supresión de disidencias políticas, sea de quien sea, radical a favor del pueblo, radical a favor del rey. Lo que sí va a destacar es que va a mantener los cambios políticos que dejó la revolución. A la par de esto, Napoleón va a derrotar en múltiples ocasiones a las potencias enemigas de Francia. Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia van a estar tiro por viaje fregando a los franceses. Y Napoleón los va a vencer. Por eso va a ser muy famoso. Ya cuando ve que sus victorias militares lo tienen en un lugar bien canijo, va a hacer una consulta popular de esas que les gusta a Andrés Manuel López Obrador, en donde les va a solicitar a los franceses si él, en vez de cónsul, se vuelve emperador. Cosa que evidentemente los franceses van a estar de acuerdo, aprovechando su fama, y Napoleón en 1804 va a ser catalogado como emperador de los franceses. Sin embargo, no va a agarrar la misma onda que los reyes y emperadores del antiguo régimen. No, él no va a renunciar hasta cierto punto a sus principios liberales, va a implementar un código civil que me parece muy interesante, en el cual impulsa la industrialización de Francia, el Estado se hace cargo de la educación, mantiene una igualdad política y social, aunque también reconoce títulos de nobleza, y va a industrializar al país, cosa que tampoco no le va a gustar a Napoleón. Durante la época del Imperio, que va de 1804 a 1814, es la plenitud del poder de Napo. Napo va a conquistar. Vean cuánto conquistó Napoleón. Todo esto. Y además va a crear países que van a depender de Francia. ¿Sale? Y va a colocar en ciertos lugares a sus hermanos como reyes, lo cual va a generar que Francia pues prácticamente se vuelva dueña de todo el continente. ¿Ok? Está muy cañón Napoleón. Sin embargo, todo por servir se acaba y aquí vamos a ver que Napo va a tener 3 errores muy graves. Bueno, 2. De todos los países europeos, con el que más estuvo lidiando es con Inglaterra. Inglaterra nunca los dejó en paz. Nápoles intentó ganar por mar, cosa que no pudo. En la batalla de Trafalgar, la marina francesa es derrotada por los ingleses, aunque se muere su almirante. Eso impide que Nápoles pudiera invadir Inglaterra. Sin embargo, él sabe que este país está en pleno proceso de industrialización, así que se enfila en bloquear su economía. A esa estrategia se le llama bloqueo continental. Así es que obliga a que todos los países cierren sus puertos comerciales a Inglaterra.
La intención, que me parece muy interesante, es ahogar económicamente a Inglaterra, lo cual va a facilitar o su invasión o que Inglaterra pida la paz. Pero no faltan los errores en los planes y quién los mande a la goma. En este sentido, el país que no va a tolerar que Napoleón suspenda sus lazos comerciales con él va a ser Portugal. Portugal, que también tradicionalmente va a representar un aliado para los ingleses, va a mandar a la goma a Napoleón y va a seguir comerciando con Inglaterra. Cuando Napoleón se entera de esto, va e invade la península ibérica. Eso va a hacer que la familia del rey de Portugal tome un Uber marítimo inglés y se vaya a Chan Chan Chan. Exactamente, Dayani. Exactamente. Exactamente, Estefanía. Sí, eso va a hacer que, bueno, la familia real portuguesa se vaya a Brasil a refugiarse, pero aprovechando que está en la península ibérica, Napoleón interviene en España y la termina ocupando y pone a su hermano, el buen Pepe Botellas, alias José Bonaparte, como rey, cosa que generó mucho malestar entre los españoles, quienes se van a levantar en armas en contra de Napoleón. Y ahí tenemos un frente de batalla que va a desgastar bastante a las tropas napoleónicas. Sin embargo, el tiro donde pues está más complicado y en donde va a perder muchísimo va a ser en Rusia. Rusia, unos años después, dice, pues yo también me salgo de esto y vámonos. Desafió a Napoleón y empezó a comerciar con los ingleses otra vez. Moraleja de esto, Napoleón, muy enojado, reúne un ejército de alrededor de 600,000 soldados. A ese ejército le va a poner la Grande Armée. Son soldados de diferentes lados de Europa, no solamente franceses, porque hay hasta españoles. Y van a atacar a los rusos. Pero los rusos, después de tantas derrotas, ya sabían, digamos, la medida de Napo y van a plantear una estrategia diferente. En vez de continuar con lo que usualmente se hacían en las guerras europeas de la época de, si tomas mi capital ya perdí y te ofrezco la paz, no. Lo que va a hacer es recular, o sea, va a facilitar que Napoleón penetre en el territorio ruso, haciendo que, déjenles pongo el mapa, hasta clases de estrategia militar les estoy dando. Haciendo que las tropas del Napo poco a poco se vayan alejando de sus lugares de suministro. Pues imagínense, Napo va entrando en Europa, ve que nadie se le opone, que ni un ejército lo va a combatir, sigue avanzando, toma Kiev y después llega hasta Moscú y nadie. A la par de esto, el ejército ruso aplica la táctica de tierra quemada, en la que no le va a dar chance a los franceses de, en el territorio mismo, suministrarse de comida y de agua. Y estamos cerca del invierno. Entonces Napo toma la capital y él piensa que ya con esto el zar de Rusia le va a ofrecer la paz. Sin embargo, ese monarca no se va a aparecer. Era Alejandro III, por cierto. No se va a aparecer y Napo se queda encerrado en Moscú cuando llegue el invierno. Ya cuando se percata de que Alejandro III no va a ofrecerle la paz, ordena la retirada, pero ya con un clima de la fregada, con un ejército que no tiene comida y que además está debilitado moralmente, y entonces sí va a ser el momento cuando el ejército ruso comienza a atacar a los franceses y literal los destruye, aprovechando
el bajón de la expedición a Rusia, otra vez Prusia, Austria, Dinamarca, Nápoles, prácticamente toda Europa contra Napo lo va a ir venciendo. Y en 1814 Napoleón va a ser derrotado, se organiza el primer Congreso de Viena y lo destierran a la isla de Elba, que está más o menos aquí. Y ponen en su lugar a Luis XVIII. Cuando esto pasa, chan, 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 la gente no quiere a Luis XVIII, pero lo tolera porque además está respaldado por Inglaterra. Sin embargo, Napo sabe que el pueblo francés todavía suspira por él y pues una islita no se conforma, él quiere el mundo entero. Entonces regresa a Luis XVIII, valientemente huye del país, entonces Napo se vuelve a apoderar de Francia y entramos a la última etapa de gobierno, que es el de los 100 días. Cuando se enteran que Napoleón otra vez está en el poder, se vuelven a aliar Inglaterra, Austria y Prusia contra él. Y le van a plantear batalla en Waterloo, que es un poblado de Bélgica. Esa batalla va a ser impresionantemente cruda, va a generar muchos muertos, pero al final Napoleón pierde y entonces lo van a mandar a la isla de Santa Elena, que está a mitad de camino entre África y América del Sur, y ahí el pobre va a estar hasta 1821. Y otra vez, en sustitución de Napo, vuelven a poner a Luis XVIII como rey de Francia. ¿Sale? Consecuencias de Napo: va a extender el sistema liberal por toda Europa. Territorio que conquistaba, territorio que organizaba de acuerdo al modelo francés. Esto implicó la creación de sistemas políticos constitucionales que quebraron al antiguo régimen. Después de Napo, la situación ya no es igual en Francia porque la industrializó. O sea que aquí la burguesía se volvió muy fuerte. Y va a crear un sistema educativo financiado por el Estado. Dato cultural: cuando Napo estaba en el cenit de su gloria y escuchó las aventuras y los éxitos de Morelos, nuestro querido héroe de la independencia, él llegó a comentar admirado. Bueno, dato cultural, es lo que dicen, no está validado. Dicen, cuentan los chismes, que cuando escuchó de Morelos, dijo, bueno, con 2 Morelos yo conquistaría el mundo, aduciendo y admirando a este personaje. Y miren que si eso es cierto, la verdad es que es admirable porque Napo después, les digo, se volvió bien, bien, bien mamón. ¿Sale? Así es que con Napoleón se acaba el antiguo régimen y bueno, les dejo ahí un pequeño consejo de Napo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, todo muy bien. Ok, gracias. No, todo bien. Muy bien. Entonces, Bueno, sí, perdón, ¿sí? una Venga, venga, pregunta. venga. ¿Esto marca el fin del absolutismo? Sí, parcialmente sí, porque y eso lo vamos a ver el día de mañana, aunque regrese el antiguo régimen, ya nada es igual. Digamos que quedó la semillita ahí sembrada y esos cambios que se dieron durante la era napoleónica van a ser las raíces de las oleadas revolucionarias que van a aparecer entre 1820 y 1848 en Europa. Sí, básicamente.
confronten esto con alguna lectura de la bibliografía que les pasé. Ahí hay temas que pueden checar, leer. La verdad es que esto es solamente una invitación para, si lo desean, profundizar un poquito más. Yo le di un toque muy personal. No, la Revolución Francesa cambió muchas cosas. Y con Napo otro tanto. Si les gusta las series, en unos momentos les voy a pasar una miniserie francesa muy buena que se llama Napoleón. Yo la encontré en YouTube. No está en Netflix, no está en otro servicio stream. Bueno, no la he encontrado. Pero la ubiqué en YouTube. Lo único malo es que está, ¿cómo se llama? Que está castellano. Y eso pues, dicen que es un poquito incómodo, pero no, a mí no me implica. Es una bonita serie que habla sobre Napo. Sí está chida y las actuaciones están tremendas. Pues dejen, busco la serie y se las comparto. Se la pueden ver este fin de semana. Me voy a confrontar. Y pues nos vamos el día de mañana. Seguimos de revolucionarios. Vamos a ver lo que es revolución en Hispanoamérica y revoluciones liberales. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? ¿Cómo se sintieron hoy? Yo muy bien, me gustó mucho la sesión de hoy. A mí me pareció muy dinámica y divertida. Perfecto. Estefanía. Sí, a mí también me gustó mucho la sesión. Le digo, me pareció un tema muy interesante. Sí, si pueden, léanse un poquito más. Está tremendo. Está tremendo. Creo que necesito buscar, pero por ahí me descargué un ¿cómo se llama? Un libro sobre Napo, que se ve que está bueno. ¿Sale? Pero en fin, les agradezco mucho, chicas, el haberse conectado y nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Mañana seguimos de revolucionarios. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Y hagan el caso a Napo. Prudencia, destreza. ¿Sale? Cuídense. Gracias, igual. Gracias, hasta luego. Hasta luego.